Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos, yo diría, más intensos y transformadores de la historia reciente de España. Hablamos del bienio reformista entre 1931 y 1933. Imaginaos, un intento de modernizar un país entero, pero en un tiempo absolutamente récord. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que se hizo el nuevo gobierno de la Segunda República. La misión, desde luego, era enorme. Pero como vamos a ver, los desafíos lo eran todavía más. Venga, vamos a desgranarlo. Pues mirad, con la caída de la monarquía llega al poder una coalición de republicanos de izquierda y socialistas, con Manuel Azaña a la cabeza. Y no llegan con medias tintas, ¿eh? Traen un programa que era para la época radical. El objetivo era clarísimo: coger el toro por los cuernos y atajar de una vez por todas los problemas estructurales que España llevaba arrastrando, siglos. Y la agenda que se marcan es, increíblemente ambiciosa. Es que fíjate, tocaba todos los palos, todos los pilares del poder tradicional. La tierra, el ejército, la iglesia y hasta la propia estructura del Estado con el tema de las autonomías. En este análisis nos vamos a centrar sobre todo en los cuatro primeros, porque fueron sin duda los que generaron un conflicto social más bestia y más inmediato. Vamos, un plan de choque en toda regla. A ver, el primer gran frente de batalla, por así decirlo, fue el campo y el trabajo. No hay que olvidar que la España de entonces era un país fundamentalmente rural, y eso significaba una cantidad enorme de campesinos sin tierra, de jornaleros viviendo en unas condiciones muy precarias. Aquello era un auténtico polvorín social que podía estallar en cualquier momento. Había que hacer algo, y rápido. Claro, sobre el papel, la idea tenía toda la lógica del mundo. Los objetivos eran muy claros. Por un lado, buscar una mayor justicia social. Por otro, algo que era clave: modernizar la economía. La idea era crear una nueva clase de pequeños propietarios que, al tener su tierra, consumieran, movieran el dinero y estimularan el desarrollo del país. Parecía un plan perfecto. Pero, y aquí viene el gran pero, aquí es donde el plan se da de bruces con la cruda realidad. La promesa de repartir tierras a gran escala había generado unas expectativas, inmensas. El problema es que la Ley de Reforma Agraria, que se aprueba en 1932 después de debates larguísimos, se empezó a aplicar con una lentitud desesperante. Y esta cifra es que lo dice absolutamente todo. 2.000, solo 2.000 familias. Para los cientos de miles de jornaleros que habían puesto toda su esperanza en la República, la decepción fue, claro, total. Y esto es importante, porque no solo generó frustración. Lo que hizo fue empujar a muchísima gente hacia posturas mucho más radicales, mucho más revolucionarias. Se estaba creando una base social muy descontenta que va a ser clave en todo lo que vendrá después. Y por si fuera poco, al mismo tiempo, otras medidas como la implantación de un salario mínimo o los llamados jurados mixtos, que eran una especie de tribunales laborales que solían fallar a favor de los obreros, tampoco ayudaron a calmar el ambiente, más bien al contrario. El efecto fue que la hostilidad entre los empresarios y los trabajadores se disparó. Las relaciones sociales, en lugar de mejorar, se estaban deteriorando a marchas forzadas. Bien, dejamos por un momento el tema de la tierra y el trabajo y vamos a ver qué pasó con los otros dos grandes pilares del antiguo régimen, el ejército y la Iglesia Católica. Hablamos de dos instituciones con un poder inmenso en la España de la época y, como es de imaginar, con muy poquitas ganas de cambiar nada. Con el ejército, la reforma de Azaña tenía un doble objetivo muy claro. Primero, que los militares estuvieran sometidos al poder civil, al gobierno, y segundo, modernizarlo. Una de las medidas estrella fue reducir el número de oficiales en un 35%. Se buscaba un ejército más eficaz, más pequeño, menos costoso, pero claro, esto sentó fatal a una parte importantísima de los mandos. Muchos lo vieron como una auténtica humillación y desde luego no lo iban a olvidar. Además, para evitar la imagen del ejército reprimiendo al pueblo en las calles, algo que era muy habitual, se creó un cuerpo de policía completamente nuevo: los guardias de asalto. Eran una fuerza leal a la República pensada específicamente para controlar disturbios y mantener el orden público. La idea era muy lógica: el ejército para defender las fronteras, la policía para los problemas internos, separar las cosas. Pero si hubo un frente que fue especialmente polémico, una auténtica bomba, fue el religioso. El gobierno quería reducir de forma drástica, radical, la influencia de la Iglesia en la vida pública. Y tomaron medidas muy fuertes. Disolvieron la Compañía de Jesús, prohibieron a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, retiraron los crucifijos de las aulas y a la vez hicieron una apuesta brutal por la educación pública y laica. Aumentaron el presupuesto un 50%, que es una barbaridad, y se pusieron a construir miles y miles de escuelas.
Y esta cita, la verdad, es que lo resume a la perfección. Para una parte enorme de la sociedad española, que era profundamente católica, estas reformas no se vieron como una modernización, se vieron como un ataque directo a su fe, a sus creencias. Y esto fue clave, porque ayudó a cimentar la idea de que la República era su enemiga y, claro, unificó a toda la oposición conservadora en un bloque muy compacto y muy combativo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de lanzar tantas reformas tan profundas y en tan poco tiempo? Pues casi inevitablemente el gobierno de Azaña se acabó ganando la enemistad de casi todo el mundo. Y lo más curioso es que fue por razones totalmente opuestas. Ya esta tabla lo deja clarísimo. Fijaos en el panorama. Por un lado, le atacaba a la derecha. Los grandes terratenientes, la iglesia, parte del ejército, toda la gente que veía que su mundo y sus privilegios se venían abajo. Pero es que por otro lado, también le atacaba a la izquierda. Anarquistas y comunistas pensaban que las reformas eran un parche, que eran demasiado lentas, que no iban al fondo del asunto. Y para colmo, hasta intelectuales que habían apoyado a la República al principio, como el mismísimo Ortega y Gasset, acabaron desencantados. Tanta tensión acumulada, tanta oposición desde frentes tan distintos, al final tenía que explotar por algún lado. Y explotó de la forma más drástica posible, con un intento de golpe de Estado militar para frenar en seco todas estas reformas. Ocurrió en agosto de 1932. El general Sanjurjo lideró un levantamiento que ha pasado a la historia como la Sanjurjada. Pero la verdad es que fue un fracaso estrepitoso. Estaba fatal organizado, fue casi una improvisación y no logró sumar los apoyos que esperaba. En cuestión de horas, las fuerzas leales al gobierno lo habían sofocado por completo. La respuesta del gobierno, eso sí, fue contundente. Sanjurjo y el resto de los cabecillas acabaron en la cárcel. En ese momento, al menos, la República demostró que todavía tenía la fuerza suficiente para defenderse de los que querían derribarla. Y aquí llegamos a la clave de todo esto. El bienio reformista fue un intento sin duda audaz y para quienes lo impulsaron totalmente necesario para modernizar España de una vez por todas. El problema fue que la velocidad y la radicalidad de los cambios, en lugar de cerrar las viejas heridas del país, lo que hicieron fue abrirlas todavía más y crear unas nuevas. La polarización se hizo ya casi irreversible. Se estaban plantando, sin saberlo, las semillas del terrible conflicto que estallaría solo 3 años más tarde. Y la pregunta, claro, queda ahí flotando en el aire. ¿Se podían haber hecho las cosas de otra manera? ¿Había otro camino posible?